En este segundo programa de Andalucía Consular vamos a hablar de un pequeño gran país. La semana pasada hablamos de Costa Rica, en esta ocasión hablamos de Uruguay. Otro pequeño país que es poco conocido, no sabemos realmente desde Europa lo que hacen por la economía, por la sociedad y por otros muchos factores, estos países tan pequeñitos que influyen en el mundo. De hecho, para hablar de Uruguay, traemos a su cónsul general para Andalucía Oriental y Córdoba, ¿verdad? Así es. Fátima Cortés Leote. Bueno, Lo he dicho bien, Leote. lo has dicho muy bien, ciertamente. Y Fátima, tú eres la cónsul general para este país aquí en Andalucía. Sí, pero honoraria. Honoraria. Hay que distinguir. Sí, Entonces, que es Andalucía... lo mismo que un cónsul, pero encima no cobráis. Bueno, más o menos así, ciertamente. Sí, ciertamente lo que es toda Andalucía lo que tiene es cónsul honorario. Sí, sí. Y a mí me corresponde la responsabilidad de asistir a los uruguayos de Málaga, Granada, Jaén, Almería y Córdoba. ¿Te puedo hacer una pregunta ya personal? Claro ¿Por que qué eres la cónsul de Uruguay? Me refiero, ¿qué te une a Uruguay? Bueno, yo soy nacida en Uruguay. Ah, eres uruguaya. Yo soy uruguaya, yo me vine para acá 2 años antes de empezar la universidad, ingresé en Granada, soy abogado y bueno, lógicamente me casé con español, mis Sí, hijos sí. han nacido aquí y entonces, bueno, eso es lo que me vincula al país. En un momento determinado había que dar asistencia a uruguayos en todo lo que era la zona oriental, porque Andalucía es muy grande y entonces les cuesta mucho trabajo desplazarse, obviamente, y se pensó por el gobierno que se dividiera la jurisdicción. O sea, que eres uruguaya y lógicamente conoces a fondo tu país. Que tengo que decir una cosa, cuando entrevisté a Juan Domingo, cónsul general de Andalucía de Costa Rica, también honorífico, honorario, bueno, pues la verdad es que yo ya conocía el terreno y estaba diciendo, uno de los países pequeños con más cualidades positivas, ¿no? Sí. Y la sorpresa ha sido que Uruguay está a la par, es decir, podríamos hablar de las dos Suizas. Costa Rica es conocido como la Suiza latinoamericana, pero es que Uruguay también. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, realmente Suiza es un referente en Europa en todos los aspectos, económico, social, etcétera. Entonces, cuando trasladas los parámetros de Suiza a Latinoamérica, Latinoamérica es un gran continente con países normalmente muy grandes, Sí. salvo Caribe y Uruguay, que se quedó abajo. Que es otra cosa curiosa. Aparte del tamaño, evidentemente, es muy curioso que dos países que coinciden mucho, yo perdona que lo compare, pero es que como el terreno lo conozco de Costa Rica, pues todavía me agrada más saber que Sí. en Latinoamérica hay más sitios como Costa Rica, Sí. ¿no? Son dos países pequeños. Es decir, Costa Rica no llega a 5 millones de habitantes, Uruguay tiene 3,5 millones. Exacto. ¿Cómo hace un país tan pequeño y tengo que leer, porque la verdad que es que cuando he visto las estadísticas, ¿cómo hace un país tan pequeñito para conseguir cosas que me voy directamente a la última página? Que se las voy a leer porque es que merece la pena que la oigan. A ver, resulta que tiene el menor índice de pobreza de Latinoamérica y el menor de indigencia, o sea, donde menos pobres hay. El índice de libertad económica para 2013 es el segundo de Latinoamérica y además que solamente después de Chile con el puesto mundial 36 que tiene Uruguay, es que hay muchos países para ser el 36. Exacto. El primero en Latinoamérica y con el puesto 30 a nivel mundial, la clasificación de países de más alta prosperidad, que ronda los 30 países del mundo. Lo sigue Costa Rica. El país de Latinoamérica que posee el menor índice de percepción de la corrupción. O sea, no pasa como en otros países que no voy a nombrar, que no están tan lejos o que estamos en él. El tercer país de América Latina, después de Chile y Argentina, con mayor índice de desarrollo humano. El país con el índice de libertad de prensa más alto de Sudamérica. Los Uruguay y Costa Rica son los únicos países latinoamericanos considerados una democracia completa, con lo cual, puesto 18 a nivel mundial y primero en Latinoamérica. El mayor índice de educación en América Latina solo por debajo de Cuba y a un nivel superior al de Alemania o Japón, según la ONU. El segundo país de América, de naciones más pacíficas del planeta, y el primero de Latinoamérica, y en el 24 a nivel mundial. Yo voy a seguir, porque es que promedio de ingresos per cápita que se ubica en el sexto puesto a nivel latinoamericano. Delante está México, Chile, Argentina, Venezuela y Panamá. El quinto puesto latinoamericano y el número 53 mundial en globalización. El índice internacional de derechos de propiedad comparte con Costa Rica el tercer puesto en la región. El índice de facilidad de hacer negocio, que eso es importante también, el tercer puesto en Sudamérica. O sea,
Con la poquita gente que hay, ¿cómo lo han hecho? Que se han preocupado por cosas que los demás, pues, no sé, se han Sí. obviado en otros países. Sí, Uruguay es un país que siempre ha sido un referente democrático, salvo Sí, los sí. periodos posteriores pues, a los Tupamaros y demás, pero ha sido un referente democrático, ha sido un país que aprobó la ley del divorcio, de los primeros 1917. 1917, aprobó el primer país que aprobó el sufragio femenino, también entonces el primer país que puso a disposición de los escolares El derecho a la educación, ¿no? También. sí, ¿no? y las computadoras, los ordenadores, También. el plan Ceibal. Entonces, siempre ha sido un país muy preocupado, sus gobiernos muy preocupados por educar a sus ciudadanos. Yo te voy a hacer una puntualización sobre eso último que has dicho, ¿no? Del proyecto Ceibal, de las computadoras. Ceibal. Realmente, cuando se hace bien, tiene un resultado. Porque si no me equivoco, y corrígeme, Uruguay es el primer exportador de software del mundo Exactamente. en función de la renta per cápita del país. Exactamente. Es una O sea, fábrica ha de dado su software. fruto. Sí. Se exporta software a 52 países. Y además creo que hay cero desempleo en el mundo. En ese sector, absolutamente. Y a nivel global, el desempleo es bajito también. Muy bajo, muy bajo. Estamos andando por debajo del 5%. Luego tenemos que sumarle cosas como, por ejemplo, que creo que la esperanza de vida es alta también. Creo, si no me equivoco, está aproximada a los 78 años. Sí. La alfabetización es altísima, un 97, no, 96,7, Sí. no, 97,3. Sí, sí. O sea, está muy a la par de Europa. Y casi que mejor en muchos casos, ¿no? Sí. Con los que no vamos a entrar en comparaciones. Es un país muy familiar, entonces las familias han intentado que sus hijos conserven los valores, se eduquen, y eso también es importante. Eso también es importante. Bueno, la verdad tenemos poco tiempo, pero yo te voy a decir lo mismo que le digo ya a todos. Fátima, esto hay que repetirlo, es decir, porque Sí. nos quedan muchas cosas. Claro que sí. Nosotros lo que queremos con esto es que más o menos nuestros telespectadores que tengan, pues bien, o ganas de hacer negocio fuera, y sobre todo en Latinoamérica, o tengan ganas de irse a vivir allí o de vacaciones, o uruguayos que se quieran venir a vivir a España o que ya vivan, pues tengan aquí una especie de, por lo menos, de introducción a lo que es cada uno de los países. Me vas a permitir que te hagan 2 o 3 puntualizaciones importantes. Adelante. Montevideo es capital de Mercosur. Sí. Eso implica que el español que vaya a Uruguay tiene un mercado potencial de 400 millones de habitantes. Correcto, no solamente Uruguay. Es No el solamente centro Uruguay, es el centro del área de los países que componen Mercosur, con lo cual tiene un potencial de comercial claro, de 400 millones de habitantes. Por eso Eso es digo muy que importante. de cara a las empresas que De quieren cara a abrir las sus delegaciones empresas. en Uruguay. Segundo lugar, es el puerto de mercancías más importante del Cono Sur. Es el que mayor tráfico de mercancías tiene, por delante de Argentina, por delante de Chile. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que además es puerto franco, Sí. es puerto libre, con lo cual las mercancías cuando entran no pagan impuestos, solamente van a pagar impuestos a partir Pues, de la mercancía que ¿Qué sacas. te parece, Fátima? Si vamos, te vuelvo a invitar, pero además muy próximamente, y hablamos de, precisamente, ya centrándonos en Uruguay, en la posibilidad de establecer relaciones comerciales con Uruguay, y lo que tú estás diciendo, y de Mercosur y Fantástico. participar. Y por último, vamos a hablar de uruguayos. Y uruguayas. Uruguayos, muy bien. Creo, si no me equivoco, que es uno de los primeros países en el que hay más españoles en proporción. Sí, la mayoría son españoles, de procedencia española, hay de procedencia italiana, como es mi caso. Yo tengo procedencia española e italiana, las dos cosas. Y Por luego, eso tu apellido, que hay que leerlo bien, es Leotte. Leotte, porque es italiano. Y luego, pues claro, hay otras procedencias que son del norte de Europa, incluso ingleses, porque pasamos un periodo de dominación inglesa. O sea que tener un tenemos multicultural, multicultural. que es importante, ¿eh? Es decir, Sí. eso es muy importante para un país. No tenemos indígenas, hay una población procedente de los famosos esclavos, ¿no?, que venía muy pequeña, que de ahí lo que sí es interesante a nivel cultural es decirte que ellos tienen, o nosotros tenemos el candombe, que es patrimonio de la humanidad. Sí. Entonces es importante el candombe y el tango. Bueno, se tiene que sorprender nuestros telespectadores que no conozcan el país. Un país con 176.215 kilómetros cuadrados, que es pequeñito, Absolutamente. con 3,5 millones de habitantes y que tiene tantas cosas, que en el que se puede decir Uruguay es el primero como mucho el segundo, en algunos casos, que creo que merece la pena dedicarle Sí. más atención
aquí en Andalucía Consular. Hemos tenido la oportunidad de tener a Torres García en el Museo Picasso y hoy, precisamente viendo en los periódicos, más de 700.000 visitas. Que para Es un país uruguayo. de 3 millones y medio, yo no sé, es que es una barbaridad, ¿no? Evidentemente tiene mucha Pues me has repercusión. abierto las ganas de conocer Uruguay. Pues será un Así placer que, recibirte. pues yo iría encantado de la vida. Y como creo que les pasará a algunos de nuestros telespectadores, pues que estén pensando precisamente en abrir su negocio hacia Latinoamérica, ya saben que tienen ahí no solo un Puerto Franco, para que les salga todo más económico, sino también la conexión con el resto de países y con Muy esos importante. 400 millones de mercado potencial que tiene Muy Latinoamérica. importantes. Muchísimas gracias, Fátima. De verdad, invitarte próximamente, me refiero muy pronto, para seguir hablando de Uruguay. Gracias a y ti. enhorabuena por el país al que representas. Gracias a ti por la oportunidad de mostrarnos un poco. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por vernos y ya saben que pueden hacernos consultas también cuando este vídeo se suba a nuestros canales de YouTube, pues ahí pueden hacernos algunas consultas que yo creo que con mucho gusto podemos transferirle a los respectivos cónsules sobre los países y que yo creo que contestarán de muy buena. Será un placer. Muchísimas gracias y nada, atentos que nos queda la segunda parte de Uruguay.